Quisiera invitar a los hermanos que me acompañen en una oración al Señor. Padre, tal como acabamos de cantar, queremos vivir solo para ti, Señor, solo para tu gloria, solo, Señor, para engrandecer tu nombre y para mostrar al mundo a nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, por eso venimos ante ti para rogarte que ahora que abrimos tu palabra, tú nos hables a través de ella. Señor, que tú nos hagas entendidos de lo que tú nos quieres decir y que nos pongas un corazón, Señor, dispuesto a practicar y a obedecerte lo que tú nos revelas en esa palabra preciosa que en tu gracia tú has querido dejar para tu iglesia como el manual de la vida que viene de tu parte. Bendice, Señor, tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, quisiera invitarlos a abrir la Biblia allí en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Esta mañana, como una excepción, voy a leer de la Biblia de las Américas. El sentido es exactamente el mismo de la Reina Valera, solamente que hay algunas palabras que quizás son un poco más claras. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aun cuando existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué preciosa palabra, ¿verdad? Continuamos hoy, queridos hermanos, con la serie de esta carta de los Filipenses. Cuando era niño, esto ya hace muchos años, mis padres les gustaba tener porcelanas en casa para adornar. Sí, habían por allí pajaritos, floreros, jarrones. Y bueno, no era una buena idea cuando hay 8 hermanos por allí en casa corriendo, ¿verdad? Se caían estas porcelanas, se rompían. Y nosotros teníamos pues el afán de poder solucionar ese problema, ¿no? Que la porcelana se hubiese roto y ya venía el regaño de nuestros padres. Así que mirábamos cómo solucionábamos este asunto. En aquella época no habían los pegamentos que existen hoy día. Solamente estaba ese pegamento de contacto que es de color amarillo que se utiliza para pegar los zapatos. Y utilizábamos ese pegamento para intentar unir las piezas de la porcelana. Evidentemente la porcelana dejaba de cumplir ese propósito, ¿no? Quedaba fea, era una unión artificial, no seguía cumpliendo ese propósito de ser de adorno, sino todo lo contrario, ¿no? Daba muy mal aspecto. Hoy trataremos sobre este tema, la unión de la iglesia. Como en el caso de las porcelanas, podemos equivocarnos al pensar que la unidad de la iglesia se puede construir o se puede lograr a partir de pegamentos humanos. Pegamentos como, por ejemplo, afinidades culturales, que venimos del mismo país, que tenemos edades similares,
o a partir de intereses comunes, de aficiones comunes, o de la cercanía que tenemos en donde vivimos. Y no digo que estos factores no tengan su lugar en nuestras relaciones como iglesia, que lo tienen, pero si la unidad de la iglesia se quiere edificar a partir de esos pegamentos, lo único que vamos a conseguir es, en el mejor de los casos, un club de buenos amigos. Y estaríamos como aquellas porcelanas, rotas, fragmentadas, pegadas de mala manera, y no podríamos cumplir la misión para la cual el Señor ha instituido la iglesia. Así que quisiera, a la luz del pasaje que hemos leído esta mañana, mirar dos grandes aspectos de lo que significa la unidad de la iglesia. El primero de ellos es el por qué tú debes procurar la unidad de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento para construir la unidad de la iglesia? Y en segundo lugar, ¿cuál es tu parte en la edificación de esa unidad? ¿Cuáles son los enemigos de la unidad y cómo debes luchar contra esos enemigos? Bien, entremos a la primera. ¿Cuál es el fundamento de la unidad de la iglesia? El por qué debes tú procurar la unidad de la iglesia. Acabamos de leer allí la oración del Señor Jesús a su Padre en el capítulo 7 de Juan, un capítulo extraordinario, ¿no? Maravilloso, de cómo expresa el Señor Jesús esas peticiones elevadas a su Padre. Y si lo leemos con detenimiento, queridos hermanos, vamos a ver que una de las peticiones centrales, principales de la oración del Señor Jesús era justamente la unidad de la iglesia. Cobra vigencia, ¿no? En los versículos de este texto extraordinario, cómo el Señor le pide al Padre que los que hemos de creer, o sea, nosotros hoy que creemos en el Evangelio, seamos uno. Y da una razón muy concreta el Señor Jesús en su petición de por qué debemos ser uno. Dice que seamos uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que la misión de la iglesia se cumple bajo esa perspectiva, bajo esa premisa de que seamos uno en Cristo. Hace un tiempo se presentó una película, no sé cuántos de ustedes la habrán visto, quizás los más jóvenes no la recuerdan, no la conocían, se llamaba Los Niños del Brasil. Los mayores a lo mejor la vimos, ¿verdad? Niños del Brasil. Un poco resumiendo el argumento de la película, se trata de un grupo neonazi que quiere generar una nueva raza, una vez siguiendo la misma ideología que vino de la Segunda Guerra Mundial, una nueva raza superior. Y entonces trazan una estrategia, un plan que consiste básicamente en clonar unos seres humanos, unos niños. Y hacen ese experimento, clonan, no recuerdo si son 70 niños, algo así. Y ya cuando tienen unos 12, 13 años, quieren juntarlos a todos. Y entonces comienza toda la trama de la película para poder juntar a esos niños. Y cuando se juntan estos niños, encontramos que esos niños son idénticos. Tienen la misma fisonomía física, hablan igual, hacen los mismos gestos, se peinan para el mismo lado. O sea, tienen una similitud perfecta, ¿no? Son idénticos, son básicamente clones. Pero hermanos, la unidad de la iglesia no se basa en que seamos clones. No queremos que seamos clones. No queremos, o el Señor no quiere, que nosotros pensemos exactamente igual, opinemos exactamente igual, nos peinemos para el mismo lado, nos vistamos de la misma manera. Eso no es el sentido de la unidad de la iglesia. ¿Qué es entonces la unidad de la iglesia? Veamos lo que dice ahí el versículo 1. Comienza con una frase que quisiera explicarlo. Dice, por tanto, está atando un poco con esa palabra la exhortación que viene del versículo 27. No vamos a referirnos a ello porque ya lo explicamos en el último sermón. Pero quisiera centrar un momento la atención en esa palabra, si hay algún. Porque es una palabra que se repite varias veces, ¿no? Al menos 4 o 5 veces, según la traducción, se repite esa palabra, si hay algún. Y yo quisiera referirme a ese si hay algún, porque Pablo no está poniendo en tela de juicio la existencia de lo que está afirmando a continuación. No está dudando de que esto sea realidad en la iglesia. Imaginémonos por un momento que un padre se acerca a su pequeño hijo y le dice, ¿tú amas a tu hermanita?
entonces cuida de ella, trátala bien. Esa pregunta es una pregunta redundante, no es una pregunta que esté dudando del amor que tiene el pequeño con su hermana. Simplemente es la forma en que utiliza el padre para afirmar esa verdad y que esa verdad traiga una consecuencia en el comportamiento del hermanito con su hermanita. Pues exactamente es lo mismo que Pablo quiere hacer aquí. Así que podríamos leer eso si hay algún como preguntas de tipo redundante. ¿Hay algún estímulo o ánimo en Cristo? ¿Hay algún consuelo de amor para nosotros en Cristo? ¿Hay alguna comunión en el Espíritu? ¿Hay algún afecto entrañable, alguna misericordia de parte del Señor hacia nosotros? Sí, amén. Todos podemos decir eso. Encontramos en el Señor Jesucristo todas esas virtudes. Así que vuelvo y repito, el objetivo de Pablo no es dudar de la existencia de eso, sino más bien afirmar que efectivamente eso hace parte de la vida del creyente. Ya que hay un estímulo en Cristo, ya que hay un consuelo de amor en el Señor Jesucristo, ya que hay una comunión en el Espíritu, ya que hay un afecto entrañable, ya que hay una misericordia de parte del Señor, entonces viene la afirmación que continúa en el texto. Pablo está apuntando a una verdad fundamental, hermanos, y es que Cristo es nuestra unidad. Cristo es el fundamento de nuestra unidad. Ya lo leímos allí en el capítulo 17 de Juan. Allí voy a leerlo solamente el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, dice el Señor Jesús al Padre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Estar unidos al Señor es el fundamento de nuestra unidad como creyentes, como iglesia. También Pablo lo dice a los Efesios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Dejadme explicarlo con una ilustración. Conozco una familia que adoptó dos niñas de países pobres. No la adoptaron simultáneamente, no son hermanitas ellas, sino en tiempos diferentes. Esta familia hizo todo el trámite para la adopción de estas niñas. Una de ellas, cuando la entregaron, estaba desnutrida completamente, era pequeñita por la desnutrición. No se conocían ellas, eran de lugares muy diferentes, su pasado era diferente, pero su futuro, si hubiesen seguido en aquellas condiciones, hubiese sido muy diferente al que han tenido por razón de la adopción que hicieron estos padres. Ellos las trajeron aquí, las educaron. Hoy día, al menos una de ellas está en la universidad haciendo su carrera. Les dieron protección, les proveyeron el amor que ellos necesitaban, las trataron como hijas. Eso nos muestra, hermanos, básicamente de manera ilustrada, qué ha hecho el Señor con nosotros. Hermanos, si el Señor no nos hubiera traído a su familia, nosotros estaríamos perdidos. Nuestra vida sería completamente diferente a la que hoy tenemos por la gracia del Señor. Así como estos padres tomaron la decisión, ellos, de ir a buscar a estas niñas para adoptarlas, así el Señor tomó la decisión por iniciativa propia de ir a buscarnos, a salir a nuestro encuentro y traernos para ser parte de su familia. Así que nosotros somos como esas niñas adoptadas. Hemos recibido el amor de Dios, hemos recibido la provisión del Señor, recibimos la instrucción del Señor a través de su palabra y ahora somos hermanos justamente por eso, porque el Señor nos ha adoptado como familia de Él. Eso es lo que significa la unidad, hermanos. Estas dos niñas están unidas como si fuesen hermanas porque fueron adoptadas por los mismos padres. Nosotros estamos unidos como iglesias porque hemos sido adoptados a la familia de Dios, pagando un precio muy alto, que fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la razón por la cual hoy nosotros estamos aquí, hermanos. Así que si Cristo me ha salvado, muriendo por mí allí en la cruz,
Si he sido adoptado a la familia de Dios y mi hermano igualmente ha sido salvado por Cristo y adoptado a la familia de Dios, entonces estamos unidos por Cristo. Y esa es la verdad que yo quiero transmitir en primer lugar. Es el fundamento de la unidad nuestra como iglesia, que pertenecemos al mismo Padre, que Él nos ha rescatado. Ahora bien, esto tiene implicaciones, ¿verdad? Ya que el fundamento de nuestra unidad es Cristo y su obra en la cruz, la adopción que hemos recibido por esa obra hecha en el Calvario, entonces también la transformación del Evangelio en nuestros corazones es la evidencia de esa adopción y por lo tanto es el estímulo para vivir unidos como familia, ¿verdad? Por tanto, si tú eres creyente y estás disfrutando de la salvación del Señor, de los beneficios de ser parte de la familia del Señor, es natural que seamos hermanos, que nos sintamos hermanos, que nos cuidemos como hermanos. Porque el Señor nos ha hecho así, hermanos. Que en primer lugar en nuestro corazón esté ese deseo ferviente por construir la unidad a la cual el Señor nos ha llamado en la familia de la fe, que es la iglesia del Señor. Y si esto no es verdad en tu vida, si no estás procurando construir esa unidad, entonces hay algo que no cuadra en tu vida. Hay una inconsistencia entre aquello que crees y lo que estás viviendo. Si volvemos otra vez a la ilustración de aquellas niñas, ¿qué pensaríamos si una niña de aquellas adoptadas está siempre chinchando a la otra, está siempre señalando a la otra, diciéndole que ella no es de la familia, pensando que ella pertenece a otro nivel, que ella no es su hermana? ¿Qué pensaríamos? Sería una completa inconsistencia, ¿verdad? No sería consecuente con su propia realidad, que ella misma ha sido adoptada, que ella misma viene de otra familia, pero que el Señor, que la familia la ha rescatado, la ha adoptado para ser parte de esa familia, de esa unidad. Entonces, hermanos, si nosotros no procuramos la unidad como iglesia, estamos siendo como aquella niña, señalando al hermano como si no fuese de los nuestros, como si no fuese de nuestra familia. Esa inconsistencia, queridos hermanos, entre ser familia de Dios, pero no vivir en unidad con aquellos que son nuestros hermanos, es realmente lamentable. No sabemos la causa por la cual Pablo está enseñando estas verdades a la iglesia de los filipenses. ¿Eran miembros demasiado severos unos con otros? ¿No se soportaban entre ellos? ¿Exageraban los defectos de los demás y despreciaban sus virtudes? No lo sabemos a ciencia cierta, solamente hay alguna mención un poco más adelante en la misma carta que luego estudiaremos. Pero lo cierto es, como dice un comentarista, cuán lamentable espectáculo ofrecen los creyentes al mundo cuando están atacándose unos a otros o hablando mal de los hermanos. Es como despreciar la propia familia. Hace un par de semanas vivimos una experiencia que nos irritó al corazón de mi esposa y mío, porque nos subimos al metro y coincidimos allí en el espacio, teniéndonos de la barra que hay allí, coincidimos con dos chicas. No había forma de movernos a otro lugar, o si no habíamos salido corriendo de allí, porque nos tocó escuchar la conversación de estas dos chicas. Y francamente salía por sus bocas veneno, no era otra cosa sino veneno. La forma en que se expresaban de sus madres, estaban hablando de sus madres, una hablándole a la otra, quejando de su mamá, y la otra despotricando de una manera con palabras que no son repetibles, hablando de sus propias madres de esa manera. Había tal rencor, había tal odio en el corazón de esas chicas que decíamos, wow, si tuviésemos un tapón se los pondríamos en la boca a esas mujeres, hablando de esa manera de sus propias madres. Es lamentable que pase esto. Bueno, podríamos esperarlo porque el Señor también nos habla, ¿no? Que el afecto natural se perderá. Y efectivamente, el afecto natural de una hija hacia su madre, viéndolo distorsionado de esa manera, daba miedo de la sociedad en la que estamos. Pero hermanos, cuando nosotros hablamos mal de nuestros hermanos, estamos haciendo básicamente lo mismo. Cuando nosotros
criticamos a nuestros hermanos, sale de nuestro corazón amargura. No sale de nosotros el afecto al cual el Señor nos está llamando como hermanos que somos. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a sumarnos en la respuesta del Padre a esa oración que el Hijo está haciendo ahí en Juan 17. Que nosotros estemos unidos. ¿Para qué? Para que el mundo sepa quién es Jesucristo. Esa es nuestra misión como iglesia. Que el mundo se entere que nosotros no somos como ellos. Que estamos unidos porque Cristo ha puesto en nosotros su mismo espíritu, porque su amor nos une, porque cada uno de nosotros estamos abrazados al Señor Jesús. Y si yo estoy abrazado al Señor Jesús y tú estás abrazado al Señor Jesús, entonces los dos estamos abrazados en Cristo. Ese es el fundamento de la unidad, queridos hermanos. Ahora pasemos a la segunda parte, hermanos. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu responsabilidad en la edificación de la unidad de la iglesia? ¿Cuáles son los enemigos de esa unidad? ¿Y cómo debemos luchar contra esos enemigos? A lo largo del capítulo 1, Pablo habla del gozo que le produce la iglesia de los filipenses. Han mostrado comunión del Evangelio, han mostrado mucho amor, mucha preocupación, mucha generosidad hacia el apóstol. Así que él se siente gozoso por la iglesia de Filipo. Pero con estas palabras que está diciendo Pablo aquí en el capítulo 2, Pablo les está expresando que hace falta algo para completar su gozo, para llegar a la plenitud de ese gozo. Completad mi gozo, les dice Pablo a los filipenses. Completad mi gozo. Pablo estaba gozoso, pero faltaba un poco más para esa plenitud, para rebosar de júbilo al ver a la iglesia. Y a continuación, entonces, Pablo habla de tres componentes, de tres partes en las que se compone la unidad de la iglesia del Señor. Y vamos a referirnos a esos tres componentes. Están en los versículos 2, 3 y 4. El versículo 2 podemos resumirlo como un corazón unánime. El 3 habla de la humildad y el 4 habla de la actitud de servicio. Vamos a referirnos entonces a ese cordón de tres dobleces, ¿sí?, del que habla el predicador en Eclesiastés. A veces leemos aquel pasaje como si fuese solamente referido al matrimonio, pero si leemos todo el contexto, realmente se refiere a mucho más que el matrimonio. Se refiere a nuestra unidad y a la necesidad que tenemos de compañía en la vida, la necesidad que tenemos de sentir el respaldo de otros a nuestro alrededor. Y esto es lo que Pablo está señalando en ese texto. Vamos entonces con el primer componente, versículo 2. Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Bueno, seguramente podríamos sacar un sermón de cada una de estas afirmaciones del apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a resumirlas en un solo concepto. Vamos a llamar ese conjunto de elementos de característicos de la unidad como un corazón unánime. Es el primer componente de la unidad, un corazón unánime. Nos estamos refiriendo, queridos hermanos, a la disposición, al interés, al deseo fervoroso por edificar la unidad de la iglesia. Y no estoy hablando de la adulación, no estoy hablando de la sonrisa fingida o de la tolerancia al pecado, porque esto sería como aquellos parches de los que hablamos cuando me refería a las porcelanas rotas, ¿no? Si queremos construir la unidad de la iglesia basados en la adulación o en esa palmadita en la espalda solamente, o sencillamente dejar correr los pecados de los demás y no señalarlo, no ir a Él para exhortarles, entonces estamos procurando una unidad ficticia a la cual el Señor no nos ha llamado. Es otra cosa la unidad de la iglesia, la forma en que la edificamos. Más bien, Pablo se está refiriendo a un deseo genuino, auténtico en el corazón del creyente por ver a la iglesia del Señor crecer en armonía. Pero aún más que un deseo, es una participación activa, es una intención del corazón, es una actitud intencional por construir una verdadera unidad basada en el amor. Es esa actitud proactiva
de remar en la misma dirección, por conocer a mis hermanos, por ponernos a su lado en las batallas que Él está librando, por ser cómplices en la construcción de esa unidad. A eso se refiere ese corazón unánime. Lo opuesto a esa intención es o ser un espectador pasivo de los esfuerzos que hacen otros, o peor aún, poner obstáculos al crecimiento de la unidad de la iglesia mediante una actitud quejosa, una actitud inconforme, una actitud criticona o incluso una actitud burlona hacia nuestros hermanos. Ustedes saben, hermanos, que en la antigüedad habían unos barcos muy grandes que no tenían motores como existe hoy día, sino que eran gestionado, digámoslo así, por remeros. El barco más grande de remeros que ha habido fue un barco griego, que en cada banco en que se sentaban los remeros habían 40 espacios para sentarse allí, o sea que tenía que ser un barco gigantesco, ¿verdad? 40 remeros, allí remando para el mismo lado. ¿Qué pensaríamos nosotros, hermanos, si algunos de estos remeros dejaran de remar, se levantaran y comenzaran a reírse, a burlarse de los que están remando? Comenzaran a criticarles: oh, mira, qué músculos tan flojos que tienes. Comenzaran a sentirse quejosos, inconformes con lo que están haciendo los demás. Pues sería una actitud completamente inconsistente con su labor como remeros, ¿verdad? Bien, hermanos, eso es lo que muchos hacen. Pasivos, cruzados de brazos, espectadores de qué es lo que están haciendo los demás, y además de eso, criticándolos porque no lo hacen como ellos imaginan que deberían hacerlo. Y eso es un obstáculo al crecimiento de la hermandad, al crecimiento de la unidad de la iglesia. ¿Saben, hermanos? Aquellos que muestran esas actitudes hostiles hacia la iglesia tienen una característica común. Han quitado sus ojos de Cristo y la han puesto en sus hermanos. ¿Y qué han descubierto? Oh, sorpresa, ellos son tan malos como yo mismo. Sí, son tan pecadores como yo, son tan débiles como yo. Casi que me ganan. Y cuando pongo los ojos en los hombres, entonces comienzo a desarrollar una actitud quejosa, esas actitudes que he mencionado, una inconformidad con la vida que llevan ellos, una crítica, una burla hacia nuestros hermanos. Esa es la reacción que ocurre cuando nosotros ponemos los ojos en los hombres. Cuando olvidas que debes poner tus ojos en Cristo, en aquel que murió por ese hermano al que tú estás criticando, por aquel del cual tú te estás burlando, por ese otro del cual tú te quejas, por ellos murió Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo deberíamos nosotros reaccionar a esa realidad? Así que no, hermanos, no podemos jamás apartar nuestra mirada de Cristo. Mirar a nuestros hermanos a través de Cristo. Saber que Cristo lo amó a ese hermano, a esa hermana. Y entonces darnos, entregarnos a servirle, a estar unidos con ellos. A eso nos llama el Señor Jesucristo. Y ese es el fundamento de la unidad, ¿no? De la iglesia, que Cristo nos ha hecho hermanos y por lo tanto no podemos hacer como estas dos chicas, hablando mal de su madre, ¿verdad? Sería completamente incoherente. ¿Ustedes saben, hermanos, cómo trató el Señor Jesús a la samaritana? La trató con menosprecio, se alejó de ella, no quiso hablar con ella, la criticó. ¿Sabes cómo trató el Señor Jesucristo a la mujer adúltera cuando todos querían apedrearla? ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Sabes cómo trató el Señor a Nicodemo? ¿Saben cómo trató a Judas? ¿Qué hizo el Señor? Le lavó los pies a Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. ¿No aprendemos del Señor Jesús, de sus actitudes hacia los suyos? Resumiendo, queridos hermanos, con respecto a este primer componente de la unidad, ¿cuál es tu parte? Tu parte, querido hermano, es desear y participar intencionalmente en la construcción y en la conservación de la unidad de la iglesia. ¿Cuáles son los enemigos de esa unidad en este caso? Es ser un espectador
pasivo o tener una actitud hostil hacia la iglesia de Cristo. ¿Y cómo puedes batallar contra esos enemigos? Poniendo los ojos no en tus hermanos para descubrir sus flaquezas, sino poniendo tus ojos en Cristo, que murió por ese hermano. Vayamos al segundo elemento de la unidad, versículo 3. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Ahí está, queridos hermanos, el segundo componente de la unidad de la iglesia, la humildad. Dijimos en alguna ocasión el significado de humildad, ¿no? Del latín humilitas, que significa con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Ser consciente de mis limitaciones, ser consciente de mi propia debilidad, ser consciente de que yo era una de aquellas niñas que vivían en un país extraño, que no tendríamos absolutamente ningún futuro si Cristo no nos saca de allí y nos adopta a su familia. Ser consciente de esa realidad. Eso es, hermanos. Ser humilde es entender que somos un pequeño grano de arena en el desierto y que si hay algún fruto en nuestro corazón es porque Cristo nos ha regado con su agua de vida. Y lo ha hecho para que ese fruto sea para su gloria, no para la nuestra. Eso es ser humilde, hermanos. Piensa, querido hermano, que el Señor te ha dado dones, te ha dado capacidades, te ha dado virtudes, pero no para que te las quedes para ti. Es para que las pongas al servicio del Señor, para que las pongas al servicio de la iglesia del Señor, de su amada, de su causa, para el bien de su pueblo y no para tus propios intereses, para su gloria y no para la tuya. Para eso el Señor te ha dado los dones, no para otra cosa. Es interesante cómo comienza Pablo esa frase, ¿no? Comienza diciendo, nada hagáis. ¿Saben qué significa esas dos palabras, nada hagáis? Pues eso, no hagan nada. No hagan nada. No hagan nada por egoísmo. Si vas a hacer algo, querido hermano, si vas a hacer algún ministerio, alguna actividad, aunque parezca piadosa, aunque parezca una buena obra, pero lo haces con una motivación egoísta o orgullosa, ¿sabes qué? No lo hagas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mejor que no lo hagas. Si tú estás allí tocando un instrumento o cantando, esperando que después te feliciten por tener una voz bonita, por tocar bien un instrumento, ¿sabes qué? No lo hagas. Si tú te paras aquí en el púlpito a enseñar, solamente para que en el YouTube aparezcan muchas manitos así, ¿sabes qué? No lo hagas. Si tú limpias aquí la iglesia, los lavabos o lo que sea, solamente para que te den una palmadita y te digan, wow, qué bien dejaste la iglesia, qué limpia quedó. ¿Sabes qué? No lo hagas. No hagas eso solamente por recibir los aplausos de los hombres. ¿Saben qué dice el Señor, hermanos? Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Sí, hermano, tu recompensa puede ser esa adulación de un hermano, puede ser esa palmadita en la espalda o esa manito levantada que ni sabes de quién es. Esa será tu recompensa. ¿Y de verdad? ¿En serio quieres esa recompensa? ¿No es mejor llegar al cielo y escuchar esa voz preciosa del Padre decirte, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Aguarda, querido hermano, la recompensa del Señor y no busques la recompensa en los hombres. No merece la pena. Así que lo que dice Pablo lo resalto una vez más. No hagas nada por egoísmo o por vanagloria, por vanidad, por orgullo. Sirve al Señor con humildad. Y bueno, siguen esas dos palabras, egoísmo y vanagloria. Ahí están, queridos hermanos, nuestros dos archienemigos. Hermanos, nuestro enemigo no es el hermano que me saluda muy de vez en cuando.
Mi hermano no es, mi enemigo no es aquel que me lleva siempre la contraria. No es aquella persona que cada domingo me aborda a contarme los mismos problemas y yo le aconsejo cómo solucionarlos y no presta atención y hace todo lo contrario. Ellos no son tus enemigos. ¿Sabes quiénes son tus enemigos, hermanos? Los llevas siempre contigo. Cuando entras por allí, entran contigo. Están en tu corazón. Es el orgullo, ¿sí? Y es el egoísmo. Te acompañan siempre. Son dos bombas explosivas para la unidad de la iglesia. El egoísmo, queridos hermanos, nos lleva a construir relaciones de enfrentamiento, relaciones de rivalidad, de competencia, de sospechas, de celos, de envidias. Esos son los frutos del orgullo. Una actitud egoísta destruye cualquier principio de unidad en la iglesia. Y esa es la razón por la cual Pablo exhorta fuertemente en varias de sus cartas contra ese pecado. Es una de las armas favoritas del maligno para destruir la unidad de la iglesia, el egoísmo. Así que examina, querido hermano, tu corazón. No sea que estés triste porque otro hermano crece espiritualmente más rápido que tú. No sea porque te sientas mal, porque mi hermano no sufre tus mismas dificultades. No quieras que otros se hagan a un lado para que no estorben tu ministerio. O cualquier otra forma sutil en la que veas tu ego asomar su cabeza en tu corazón. Destruye tu egoísmo. Acude al Señor. Hay esperanza en el Señor, hermano. Si has sentido eso alguna vez, ven al Señor y dile, Señor, yo quiero ser partícipe de la respuesta a tu oración. Ayúdame a construir la unidad de la iglesia. Es una batalla que tenemos que librar contra nuestro egoísmo. De otro lado está el orgullo, esa especie de animal extraño, ¿no? De bestia que habita en nuestro corazón todavía, que nos engaña con espejismos, haciéndonos creer que somos mejores cristianos que los demás, que somos imprescindibles y que la iglesia no podría vivir sin nosotros. Mentira, hermanos. La iglesia va a seguir adelante sin nosotros, porque la iglesia le pertenece a Dios, al Señor. No a nosotros, queridos hermanos. La iglesia seguirá su curso, aun cuando nosotros no estemos aquí. Dios seguirá siendo glorioso, aun cuando nosotros le neguemos, porque nosotros no podemos quitarle gloria a Dios. Él lo seguirá haciendo. Somos, hermanos, nosotros los que nos moriríamos si Dios quita su mano de nuestro corazón. Moriríamos sin Él. Todos, queridos hermanos, necesitamos de la iglesia, ese medio extraordinario de gracia que el Señor ha provisto para que tú y yo crezcamos en la fe, para que tú y yo crezcamos en santidad, para que tú y yo mostremos al mundo quién es el Señor Jesucristo. Es un medio de gracia extraordinario y es lamentable que muchos cristianos no valoren lo que significa la iglesia de Cristo. No valoren el pertenecer activamente en la membresía de una iglesia. No aprecien el significado de esa institución del Señor que es la iglesia de Él, su familia. Dice el versículo al final, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Esa es la forma apropiada de batallar contra aquellos enemigos. Así es, querido hermano, si miras a tu hermano como más importante que tú, entonces estarás desinflando tu egoísmo y venciendo tu orgullo. Piensa de esta manera, siempre habrá alguna cosa importante en el reino de Dios, ya sea una actividad, una función, un ministerio, que mi hermano hará mucho mejor de lo que yo lo hago. Siempre. Hermanos, ¿qué pasaría con los hermanos que están escuchando la traducción ahora mismo si yo estuviese allí? Si me cuesta trabajo traducir del colombiano al español. ¿Qué pasaría con la adoración al Señor si yo me pusiera en el teclado? Wow, saldrían barbaridades de allí. ¿Qué pasaría si yo me pusiese a limpiar los lavabos? Nadie entraría a los lavabos, hermano. O si yo me pusiera a acomodar las sillas, estaría una por allí y otra por allá. Sí, hermanos, todos nos necesitamos mutuamente, porque mis hermanos tienen capacidades que yo no tengo y que la iglesia necesita.
Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Siempre habrá alguna cosa importante en la iglesia que mi hermano hará muchísimo mejor que yo. En resumen, queridos hermanos, ¿cuál es tu parte? Es poner los pies en el suelo, queridos hermanos. Pon tus pies en el suelo y mira lo débil que tú eres y la gran necesidad que tiene de hermanos a tu lado que te ayuden a crecer. ¿Cuáles son tus enemigos? El egoísmo y el orgullo. Vienen contigo, vienen en tu corazón. ¿Cómo batallar contra esos enemigos? Batallamos contra esos enemigos considerando a los demás como más importantes que yo. Ese es el resumen de este segundo aspecto de la unidad. Vamos con el tercero, hermanos. No buscando cada uno sus propios intereses, dice el versículo 4, sino más bien los intereses de los demás. Hemos visto entonces, el primero, un corazón unánime, el segundo, humildad, y ahora vamos con el tercero, una actitud de servicio, es lo que está diciendo Pablo aquí. Una actitud solícita por ayudar a nuestro hermano, una disposición del corazón por participar en el crecimiento de mis hermanos. La unidad, queridos hermanos, en la iglesia llega a ser real y práctica cuando nos servimos mutuamente. Cuando ese espíritu, esa actitud de servicio cobra vida entre nosotros, entonces allí, cuando el creyente se esfuerza en edificar esa unidad, aún de manera sacrificial, por hacer las cosas que ayudan al crecimiento y al bienestar de nuestros hermanos, tanto espiritual como materialmente, entonces la iglesia adquiere esa dimensión espiritual que se acerca más y más a la imagen de nuestro Salvador, a la imagen de Cristo. Una esposa, la iglesia del Señor, con un corazón de siervo. La filosofía del mundo nos empuja a todo lo contrario. ¿Cuál es la filosofía del mundo? Yo soy el que valgo. Mis derechos son los que tienen que respetarse. Todos tienen que fijarse en mí. Todos tienen que atenderme a mí. Esa es la filosofía del mundo. Hermanos, la filosofía del Evangelio es otra, completamente contraria a la filosofía del mundo. El mundo solamente mira las necesidades de los demás cuando sabe que puede sacar provecho a partir de ello. Pero la iglesia no debe abrir, queridos hermanos, las puertas a ese tipo de filosofía, a ese tipo de mundanalidad. Nosotros somos apartados por Cristo para ser diferentes, para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, para tenerlo a Él por modelo, para seguir su ejemplo. Dice el Evangelio, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esa actitud de servicio, hermanos, debe florecer en nuestra iglesia. No debemos negarnos a atender las necesidades de los otros. Ustedes saben, queridos hermanos, que las ilustraciones que solió utilizar el Señor Jesús para referirse a la iglesia, las metáforas que Él utilizó, cuando hablaba de que la iglesia es el cuerpo, cuando habla que la iglesia es el rebaño, cuando la iglesia es el edificio, es la familia, ¿qué tienen en común todas estas ejemplos, todas estas ilustraciones? Lo común que tienen es la unidad. Cuando vemos un cuerpo, no vemos pedazos de cuerpo, ¿verdad? No vemos trozos de dedos por allí, la cabeza por este otro lado. Vemos una unidad coherente que hace cosas activas por el servicio del Señor, en este caso, al referirse a la iglesia. ¿Qué vemos en un edificio? ¿Una puerta por allí, otra pared por el otro lado? No, vemos un edificio cohesionado, bien construido, ¿verdad? Que presta un servicio, una utilidad. ¿Qué vemos en una familia? ¿Qué es lo ideal de una familia? Todos anhelamos una familia de verdad, unida en amor, con respeto unos por otros, que crece en armonía, que se apoyan unos con otros. Eso es el ideal de nuestra familia, ¿verdad? Pues esas son las ilustraciones que el Señor utilizó
que su palabra utiliza para hablar de la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Eso es lo que nosotros debemos amar. Eso es lo que nosotros debemos procurar con nuestras actitudes, queridos hermanos. Pidámosle al Señor que Él es bueno para ayudarnos a edificar una iglesia unida en Cristo. Procuremos la unidad de la iglesia, y ese es un poco el resumen del sermón. Procuremos la unidad de la iglesia porque somos de Cristo, porque pertenecemos a su familia, porque nos hemos beneficiado del evangelio de salvación, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y porque esa es nuestra misión, mostrar a Cristo al mundo. Y el Señor Jesús, en la oración que hemos leído, dice que la unidad de la iglesia es la que enseña quién es Cristo al mundo. Como consecuencia de esa obra de Cristo, tengo un corazón nuevo que desea participar de manera intencional en la edificación de la unidad de la familia de la fe, abandonando la pasividad o la hostilidad hacia mis hermanos, para lo cual pongo mis ojos en Cristo y solo en Él, y no en los hermanos. Y procuro cultivar un corazón humilde, batallando contra mi egoísmo y contra mi orgullo, considerando a los demás como más importantes que yo. Y para mostrarlo en la práctica, atiendo las necesidades e intereses de mis hermanos, sirviéndoles activamente con un corazón de siervo, imitando el ejemplo de Cristo. Ese es el resumen de lo que Pablo nos enseña en estos versículos. Hermanos, edificar la unidad de la iglesia tiene un alto coste para nosotros. Significa renunciar a nuestros intereses. Significa muchas veces agachar la cabeza con humildad. Significa despojarnos de lo que entendemos que nosotros nos merecemos. Pero todo esto merece la pena, querido hermano, por dos razones sublimes. Por el buen nombre del Evangelio de Cristo que está de por medio, y porque mirando la unidad de la iglesia, el mundo va a conocer quién es Cristo. Y en segundo lugar, porque somos seguidores de Cristo. Cuando decimos que somos cristianos, en esencia estamos diciendo, seguimos a un Salvador, seguimos a Cristo. Y Él lo dio todo por nosotros, hermanos, tal como lo dice ahí el texto que sigue en el pasaje. Haya, pues, en consecuencia de esto que he dicho, está hablando Pablo de la unidad de la iglesia, haya pues en vosotros esta actitud, esa disposición, ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aun cuando existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Qué ejemplo que nos da el Señor, ¿no? Y cuánto nosotros nos seguimos aferrando a nuestros deseos, a nuestro orgullo. Pero Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose así, en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo de Cristo. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Que el Señor nos ayude. Oremos al Señor, hermanos. Padre, queremos darte gracias por el ejemplo de tu Hijo al venir a rescatarnos, a adoptarnos a tu familia. Te agradecemos, Señor, porque si no hubiese sido por la obra de Cristo en la cruz, estaríamos completamente perdidos. Pero, Señor, por esa obra perfecta, tú nos has adoptado a tu familia y ahora somos hijos tuyos, recibiendo todos los beneficios que tú das a tus hijos, todas las misericordias que un Padre maravilloso como tú das a tus hijos. Señor, gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a poner siempre
un corazón dispuesto para vivir en unidad como iglesia. Y perdónanos, Señor, por todas las veces, por todas las acciones, por todas nuestras palabras, por todos nuestros pensamientos que han sido hostiles hacia tu pueblo, hacia tu iglesia. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.